Aya sostenía el bisturí con firmeza mientras realizaba la incisión, sus manos no temblaban en absoluto. Sin embargo, cuando vio cómo la sangre comenzaba a fluir lentamente en mayor cantidad casi al final de una operación sencilla, sus dedos se quedaron rígidos. Los vasos de la arteria o de la vena ilíaca derecha, murmuró, asustada, con una voz apagada, incluso antes de que el monitor de los latidos emitiera su alarma. Aya buscó de inmediato el origen de la hemorragia, pero de pronto se escuchó un pitido largo y penetrante, el corazón del paciente se había detenido. Ella se quedó paralizada, mirando el rostro sin vida del paciente, incapaz de moverse. Alguien gritó su nombre, y hasta Touchi, que observaba desde un rincón, se quedó mirando el rostro pálido de su hija. En medio del caos, alguien apartó a Aya de la mesa de operaciones. Entre un torrente de lágrimas, pudo ver cómo le introducían un tubo en la garganta a su hija y conectaban un tanque de oxígeno. Intentaron reanimarla con un masaje cardíaco y luego con un desfibrilador. Carga. Carga. Otra vez, resonó la voz grave de un hombre, pero el pitido del monitor no se detenía. 1532, gritó la voz, más fuerte que nunca. Así es como Aya recuerda aquel fatídico día en que perdió, con sus propias manos, a la persona que más amaba en el mundo. Su hija, Daria, solo tenía 21 años cuando ingresó en el hospital por una simple apendicitis. Aya había tranquilizado a su hija asegurándole que se trataba de una de las operaciones más sencillas y que ella misma la llevaría a cabo, pues no podía confiar en otros médicos para la salud de su hija. Me encargaré de conseguir el permiso para la operación, no tienes de qué preocuparte. Puedo estirparte el apéndice con los ojos cerrados. ¿Sabes cuántas de estas operaciones he hecho? Todo saldrá bien, te pondrás bien, le había prometido. Daria intentó resistirse, aludiendo a la prohibición de operar a familiares, diciendo que tenía derecho a elegir a su propio médico y a asistir como paciente, no como preocupación. Pero Aya, con una confianza inquebrantable en sus habilidades, rebatió cada argumento. No quiero escuchar nada, lo haré yo misma, insistió. Después de un largo proceso, logró convencer tanto al director del hospital como al jefe del departamento de cirugía, quienes intentaron disuadirla sin éxito. Antes de entrar al quirófano, Daria tomó la mano de su madre y, con una sonrisa, le dijo, pase lo que pase, recuerda que te quiero. No es tu culpa. Aya desestimó esas palabras. ¿Qué podría salir mal? Pero cuando se anunció la muerte de Daria, esas mismas palabras se repetían en la mente de Aya. Y en el pasillo del hospital, solo se escuchaba el llanto desgarrador de una madre destrozada. El funeral fue como un torbellino para Aya, las lágrimas eran incontrolables y la culpa no la dejaba dormir. Apenas cerraba los ojos, veía la imagen de su hija con una sonrisa radiante, susurrándole que no era su culpa. Pero cuanto más tiempo pasaba dormida, más pálida se volvía la imagen de Daria. Momentos antes de despertar, un pitido ensordecedor del monitor de los latidos resonaba en sus oídos, haciendo eco de la tragedia que la había marcado para siempre. Estas pesadillas no cesaron hasta que Aya arrojó un puñado de tierra sobre el ataúd de su hija. Durante los días siguientes al funeral, permaneció sumida en un estado de shock. No tenía apetito, no quería salir de la cama, ni mucho menos ver a nadie. Así vivió durante una semana, hasta que una noche tuvo un sueño en el que su hija, con su vestido rosa favorito, venía a visitarla. Aya, desconcertada, miraba a la joven a la que acababa de perder y sintió como las lágrimas acudían a sus ojos. Veo que no estás de buen humor, dijo Daria, sacudiendo la cabeza al observar el polvo acumulado en las estanterías y la vajilla sin lavar. El tono bromista de su hija logró sacarla del letargo. Vengo a decirte que estoy bien, que todo está bien, respondió Daria con una sonrisa, hundiéndose en su sillón favorito. Quería pedirte que te calmes, me entristece verte así. Incluso en sueños, Aya comprendió que su hija no deseaba verla destrozada y sin rumbo. Quizá deberías vender el piso, sugirió Daria de repente. ¿Venderlo? Preguntó Aya, sorprendida. Pero aquí hay tantos recuerdos tuyos, dijo, acariciando suavemente la pared. Aquí creciste. La sonrisa de Daria se desvaneció, y con un tono serio le dijo. Mamá, los recuerdos están en tu corazón, no en estas paredes.
El piso es solo un lugar. Por favor, véndelo y empieza una nueva vida. Yo te estaré esperando. En ese momento, el sueño terminó y Aya se despertó entre lágrimas y sudor, saltando de la cama como si la hubieran quemado. ¿Qué estoy haciendo con mi vida?, se preguntó. Decidió que llamaría a un agente inmobiliario de inmediato, convencida de que debía salir de esa pena. Y así, sin más, comenzó a tomar medidas. Pasaron varios años, pero Aya nunca se recuperó por completo de la pérdida. El proceso judicial, el funeral, todo aquello la quebró, transformando a una mujer de 40 años, radiante y de cabello rubio, en una anciana prematura, con el cabello corto y ojos apagados, marcados por profundas arrugas. El hospital donde tuvo lugar la operación terminó silenciando el incidente tras años de litigios. Incluso el médico jefe intentó persuadirla para que volviera a trabajar, pero para Aya, era imposible. Cada vez que veía un bisturí, el rostro pálido de su hija aparecía en su mente, y sus manos comenzaban a temblar incontrolablemente. Renunció para siempre a su carrera como cirujana y aceptó un puesto como enfermera en otro hospital, donde nadie la conocía. Durante 5 años, trabajó allí, lidiando con su dolor silenciosamente. Aunque el recuerdo de su hija nunca la abandonó, aprendió a vivir con la culpa. A veces ayudaba en orfanatos o asistía a enfermos terminales, en esos raros momentos, recordaba a Daria con una sonrisa genuina. Fue en una de esas visitas cuando conoció a Marta, una niña huérfana de apenas 10 años, delgada como un suspiro. Al salir del hospital, una pequeña figura bloqueó su camino. «Hola», llamó Marta, mirando a Aya con ojos grandes y curiosos. Ese encuentro cambiaría su vida para siempre. «¿Sabes quién es Denis Matveevich?», preguntó Aya, mirando a la niña con sorpresa. La pequeña tenía los brazos y piernas tan delgados que parecía que podrían romperse en cualquier momento. Su rostro, pálido como el papel, mostraba unos enormes ojos azules rodeados de círculos oscuros, y su cabello enmarañado hasta los hombros añadía un aire de abandono. La ropa sucia y el hedor que la rodeaba sugerían que llevaba mucho tiempo sin un cuidado básico. «Hola, hola», balbuceó Aya, desconcertada, acuclillándose frente a la niña. «Denis Matveevich, no lo sé, pero quizás pueda ayudarte a encontrarlo». La niña frunció el ceño, retrocediendo un paso con desconfianza. Sus pequeñas manos se aferraron a la camiseta amarillenta y desgastada. «No estoy perdida», dijo con voz temblorosa. «Por favor, no llames a nadie. No llames a la policía». Aya intentó sonreír para tranquilizarla, aunque por dentro su instinto le decía que buscara ayuda. Sin embargo, decidió que lo mejor era primero descubrir qué le había pasado a la pequeña. Tras muchos ruegos y promesas de no involucrar a nadie, finalmente logró convencerla de que la acompañara a casa para que pudiera comer algo caliente y descansar. Una vez en el calor del hogar, Aya ayudó a la niña a lavarse y peinarse. Fue entonces cuando supo su nombre, Marta. Para que no pasara frío, Aya buscó entre sus vecinos algo de ropa para la pequeña. Mientras Marta devoraba con avidez un plato de sopa, Aya intentó obtener más información. «Dime, ¿sabes cómo es tu papá? ¿Sabes dónde vive?», preguntó, sirviéndole una taza de té. Marta se limitó a asentir mientras seguía comiendo. «Solo sé que se llama Denis Matveevich», respondió con la voz baja, una vez terminó la sopa, «pero nunca lo he visto». Aya frunció el ceño, sorprendida. «¿Cómo sabes su nombre entonces?». «Mamá hablaba a menudo con él por teléfono», murmuró Marta, bajando la cabeza, mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con el mantel, antes de que me llevaran al orfanato. Aya observó a la niña en silencio. Todo indicaba que había huido del orfanato para buscar a un padre que jamás había conocido. La primera reacción de Aya fue pensar en llamar a la policía para que se hicieran cargo, pero algo en el corazón de la mujer le hizo dudar. «¿No te gusta estar en el orfanato?», preguntó suavemente, acariciándole el cabello. Marta, que ya parecía pequeña, se encogió aún más. Con lágrimas brotando de sus ojos, apoyó la cabeza en el hombro de Aya y suplicó entre sollozos. «Por favor, no me lleves de vuelta. Todos allí son malos. Las cuidadoras siempre gritan y dicen palabrotas, y los otros niños me pegan todo el tiempo».
Aya sintió que se le partía el corazón. Sabía que devolverla al orfanato era lo correcto, pero no podía ignorar la súplica desesperada de aquella niña frágil y temblorosa en sus brazos. Entiendo, fue todo lo que Aya pudo responder, sumida en pensamientos sobre todo lo que había sucedido últimamente. Aya hizo una pregunta inesperada. ¿Cómo lograste escapar del orfanato y acabar cerca del hospital? Marta, con sorprendente tranquilidad, respondió. Mamá me dijo que, si alguien desaparece, lo suelen encontrar en hospitales, la policía o en los depósitos de cadáveres. Cuando me escapé del orfanato, supe que había un hospital cerca, así que decidí buscar ahí para ver si encontraba a mi papá. Aya intentó recordar si había algún orfanato en los alrededores, pero no pudo. Se sorprendió mentalmente ante la astucia de la niña, que a su corta edad parecía tener una lógica afilada. Quiso hacerle más preguntas, pero Marta comenzó a bostezar, frotándose los ojos con sus manitas. Es mejor que vayas a dormir un rato, sugirió Aya, sonriendo y acariciándole el cabello. A pesar de las advertencias de su propia razón, Aya decidió que indagaría más sobre Marta y ese supuesto padre al día siguiente. Sin embargo, en plena madrugada, mientras Aya dormía, la niña se escapó del apartamento. Durante días, el pensamiento de Marta no abandonó la mente de Aya. Sentía un dolor profundo al imaginar todo lo que esa pequeña había soportado en tan poco tiempo. Aya informó a las autoridades del hospital sobre lo que había sucedido, describiendo a la niña que había encontrado en la calle. Sin embargo, nadie parecía estar buscándola, no había denuncias de personas desaparecidas que coincidieran con su descripción. Los registros en Internet tampoco arrojaron resultados. Con el paso del tiempo, Aya perdió la esperanza de volver a ver a Marta, hasta que un día, mientras salía del hospital, vio a la niña. Marta agitó una mano en su dirección y sonrió débilmente antes de desaparecer entre la multitud. Esa fugaz aparición encendió en Aya una determinación renovada por ayudarla. Aya comenzó a buscar información sobre Denis Matveyevich. Se sumergió en Internet, preguntó a conocidos y hasta revisó la base de datos del hospital, pero todo fue en vano. Una noche, mientras reflexionaba en la soledad de su pequeño apartamento, pensó: vivo sola, tengo un trabajo estable y hasta una habitación libre. Si no puedo ayudarla de otra forma, ¿por qué no ofrecerle un hogar? Quizá así pueda demostrar que aún hay esperanza, que la vida sigue a pesar de todo lo que he perdido. Aya sabía que no sería una decisión fácil, pero la idea de adoptar a Marta fue ganando fuerza en su mente. Estaba lista para empezar una nueva vida, esta vez con un propósito que le devolviera sentido a su existencia. Unos días después, mientras estaba de guardia en el hospital, un hombre fue ingresado en estado grave. Los médicos lucharon durante más de una hora en la sala de reanimación y, aunque lograron estabilizarlo, el hombre cayó en coma. «Doctor, ¿qué le sucede a mi esposo?», preguntó una mujer joven en la unidad de cuidados intensivos, temblando de ansiedad. «El paciente está estable, pero en coma. Estamos investigando la causa», respondió el joven médico. «Por ahora, solo sabemos que presenta un grave trastorno hepático». La mujer, desbordada por la emoción, apenas pudo articular palabra. El médico se retiró rápidamente para seguir con sus rondas, dejando a la mujer sola, desamparada en un pasillo que de repente parecía interminable. Un día gris y opresivo, Aya observaba cómo los familiares de los pacientes caminaban nerviosos por el pasillo frente al quirófano. Algunos rezaban en silencio, otros lloraban desconsolados, y algunos más caían en ataques de histeria. Era en esos momentos cuando el dolor de Aya resurgía con fuerza, recordándole su propia impotencia ante la desesperación ajena. Al día siguiente, mientras realizaba su turno de limpieza en una de las salas, notó a la misma mujer que había visto antes junto a la cama de un hombre en coma. Esta vez, la mujer parecía aún más preocupada. Mientras Aya fregaba el suelo, no podía evitar echar miradas furtivas a la visitante. Tenía el cabello largo y negro recogido en una coleta, un maquillaje discreto, una manicura impecable y vestía con ropa sencilla pero elegante. Era la esposa del hombre en coma, y algo en ella desentonaba, aunque Aya no lograba descifrar qué. Días después, mientras limpiaba el mismo cuarto, observó a la mujer acompañada de un niño de unos 6 años. El pequeño, con voz temblorosa,
intentaba desesperadamente despertar a su padre. Papá, dijiste que iríamos al cine y al zoológico. Prometiste llevarme también a la feria, decía, mientras la mujer acariciaba suavemente la mano de su esposo. Aya notaba que la mujer venía todos los días, sin falta, y conversaba con el jefe médico y las enfermeras. Sin embargo, algo no cuadraba en el tratamiento que le daban al paciente. Revisando los registros, Aya se dio cuenta de que, si bien los médicos sospechaban de un trastorno hepático, los medicamentos administrados parecían estar agravando su estado en lugar de mejorar su condición. ¿Por qué no usan tratamientos que podrían estabilizarlo más rápido?, se preguntaba. Un día, mientras pasaba cerca de la sala de consulta, escuchó parte de una conversación entre el médico y la mujer. Cuando ingresó, sospechamos inmediatamente de un problema hepático, pero la medicación que le hemos dado no ha hecho más que empeorar la situación. Haremos más pruebas para evaluar su función cerebral, explicó el médico con un tono de frustración. La mujer, visiblemente alterada, replicó. Si es un problema hepático y renal, ¿por qué sigue en coma? Algo no cuadra. Aya se quedó pensativa, cuestionando internamente lo que había escuchado. Pero antes de que pudiera meditar más al respecto, un grito familiar resonó en el pasillo. «Marta», exclamó Aya al reconocer a la niña desaliñada que había conocido tiempo atrás. Marta estaba en el hospital, con una bata que le quedaba grande y una expresión triste en el rostro. Aya corrió hacia ella, pero antes de poder tocarla, una mujer bajita y corpulenta, vestida con un traje de pantalón, se interpuso. «Hola, ya conoces a Marta, ¿verdad?», dijo la mujer con una sonrisa forzada. «Soy Sora Elaid, trabajadora social, y Marta está bajo mi cuidado en este momento». Aya trató de responder, extendiendo una mano hacia Marta, pero Sora la tomó del brazo con firmeza. «March está enferma de ansiedad», continuó Sora, manteniendo esa sonrisa tensa. «Así que preferiría que no la alteraras». Aya sintió un nudo en la garganta. Todo en aquella situación parecía cada vez más confuso, y una creciente inquietud se apoderó de ella al ver la forma en que Sora mantenía a Marta cerca, como si quisiera evitar que dijera algo. Aya, intrigada por la situación, intentó obtener más información. «¿Qué le ha pasado a esta chica?», preguntó, intentando comprender lo que acababa de presenciar. Vera Anatolievna, la mujer que acompañaba a Marta, solo movió la cabeza con inseguridad antes de responder con voz severa. «No lo sé bien. Pero tenemos que regresar a la sala». Con esa frase, tomó a Marta de la mano y prácticamente la arrastró por el pasillo. Aya las observó en silencio, sin poder entender cómo aquella niña que apenas había mostrado un atisbo de felicidad ahora parecía sumida en la desesperación. Unos minutos más tarde, Aya se acercó a la mesa de administración donde estaba sentada su colega Anja. «¿Cuándo ingresaron a esta niña?», susurró Aya, tratando de desentrañar el misterio. Anja la miró con ojos entrecerrados y bajó la voz para hablarle como si compartiera un secreto. «No te lo vas a creer, Aya. La trajo un anciano. Dijo que había encontrado a la niña descalza en la calle. Quiso hablar con ella, pero ella se desmayó en sus brazos. ¿Te imaginas el susto que se llevó?». Anja hizo una pausa dramática. «El pobre hombre llamó a una ambulancia y la trajeron aquí. Al parecer, la niña se había escapado de un orfanato». «¿Y qué pasó después?». Aya frunció el ceño, cada vez más confundida. La tutora del orfanato llegó furiosa y acusó al anciano de haberla secuestrado. Quiso incluso llamar a la policía. Anja hizo un gesto con la mano, claramente conmocionada por la escena. La mujer amenazó con acusarlo de cosas terribles si no se iba inmediatamente. Dijo algo tan horrible que se me cayeron los papeles de las manos. Aya levantó las cejas, incrédula ante lo que escuchaba. ¿De verdad dijo eso? Sí, así mismo. La mujer fue muy convincente, dijo que llamaría a la policía y que los acusaría de abusar de la niña. El pobre hombre salió de aquí pálido como un fantasma, explicó Anja, con un tono de tristeza. Y ahora Marta está sola en la sala 112. La tutela ha dado su consentimiento para que se quede internada hasta que se resuelva su situación. ¿Sala 112?
repitió Aya, asintiendo lentamente mientras asimilaba la información. Sí, la niña está sola allí. Apenas ha hablado desde que llegó. Parece agotada y hambrienta. Imagínate, semanas vagando por las calles. Aya suspiró profundamente, sacudiendo la cabeza con incredulidad. No podía dejar de pensar en lo difícil que debía haber sido para una niña tan pequeña sobrevivir sola. Decidió que, después de su turno, pasaría por la tienda para comprarle unas galletas y un té caliente como pequeño gesto de cariño. Mientras limpiaba el lavabo, Aya se prometió a sí misma que haría todo lo posible para conocer más sobre Marta y quizás, de algún modo, ayudarla a encontrar un poco de estabilidad y seguridad en un mundo que hasta ahora solo le había mostrado crueldad. La imagen de Marta no dejaba de rondar la mente de Aya mientras limpiaba las salas. Recordaba vívidamente cómo la trabajadora social había agarrado bruscamente a la niña por el brazo, casi arrastrándola por el pasillo. Probablemente ni siquiera sepa su nombre, pensó con tristeza. Quedaban pocas horas para terminar su turno, pero Aya no pudo resistirse a la tentación de saber cómo estaba Marta. Aprovechando un descanso, se asomó a la habitación 112. Allí, acurrucada en la cama, encontró a la niña abrazando con fuerza una muñeca vieja y desgastada. La muñeca, con apenas unos mechones de cabello sobre su cabeza de plástico y una pierna vendada, se parecía tanto a Marta que a Aya le resultó desgarrador. El vestido de la muñeca era tan gris y sucio como el traje con el que vio a Marta por primera vez. El chirrido de la puerta hizo que la niña se sobresaltara y, en un instante, escondió la muñeca bajo la manta. «Hola», dijo Aya suavemente, acercándose a la cama. «¿Cómo te sientes?» «Estoy bien, me siento un poco mejor», respondió Marta, frotando nerviosamente la manta con sus pequeñas manos. Aya notó, con satisfacción, que la niña estaba más limpia y que los moretones bajo sus ojos habían disminuido, aunque seguía igual de delgada. «Ya debes estar tomando tu medicina, ¿verdad?», comentó Aya con una sonrisa. «No me gustan las medicinas», replicó Marta, frunciendo el ceño. «A mí tampoco», admitió Aya, sentándose al borde de la cama y tomando la mano de la niña, «pero prometo que cuando te cures, te sentirás mucho mejor. Además, si te portas bien, te traeré algo muy interesante». Por un momento, los ojos de Marta se iluminaron, pero luego desvió la mirada. «No necesito nada», murmuró en voz baja. «Aunque no lo necesites, te traeré algo de todas formas», insistió Aya, con una sonrisa cálida. «Pero ahora debo irme». Aya se levantó para irse, pero antes de hacerlo, le preguntó: «¿Te gustaría que volviera a visitarte?». Marta frunció el ceño, como si estuviera considerando algo importante, y después de unos segundos, asintió lentamente. Durante los días siguientes, Aya aprovechaba cada oportunidad para visitar a Marta. Cada encuentro la hacía sentir una mezcla de alegría y tristeza, pues veía cómo la niña recuperaba algo de su vitalidad perdida, aunque el dolor y la desconfianza seguían presentes en su mirada. Pero Aya no se rendía, había decidido que haría todo lo posible para devolverle un poco de la infancia que le habían arrebatado. Siempre que podía, Aya seguía vigilando tanto a Marta como a la esposa de Matvey, quien estaba en coma. Marta, por su parte, cada día se alegraba más de ver a Aya, pero la actitud de la esposa del paciente se volvía cada vez más insoportable. Al principio, simplemente regañaba a las enfermeras y a los camilleros que venían a ver a su marido, pero pronto comenzó a ser abiertamente grosera e insolente. «Podría ser más atenta con el paciente», reprochó en una ocasión a una joven enfermera que había ido a sacarle sangre. La mujer señalaba los moretones y abrasiones en los brazos de Matvey con un aire de indignación. «¿No te das cuenta de lo que le haces?». La enfermera, visiblemente nerviosa, intentó explicarse. «Es algo normal al estar en cama tanto tiempo». «¿Normal?», la interrumpió la mujer con desdén. «¿Qué clase de enfermera eres? ¿Te graduaste en la facultad de medicina o te recogieron de la calle por falta de personal? Sal de aquí inmediatamente y llama al médico jefe». La joven, con los ojos llenos de lágrimas, abandonó la habitación a toda prisa. Aya, que había entrado en ese momento, fue recibida con el mismo desprecio. «¿Y tú? ¿Qué haces ahí parada?».
¿Por qué tardas tanto en hacer las cosas? Tengo que hacerlo todo yo misma. Espetó la mujer con voz gélida. Aya abrió la boca para replicar, pero en ese momento entró en la habitación un hombre alto, de mediana edad, con gafas y un montón de papeles en la mano. Parecía más un actor de cine que un médico, pero era el jefe del hospital, Arkady Lvovich. Buenos días, soy el doctor Arkady Lvovich, médico jefe del hospital. ¿Cuál es el problema aquí? Preguntó, claramente molesto, frunciendo el ceño y hablando con rapidez, como si tuviera prisa por ir a otro sitio. ¿Usted es el médico jefe? Replicó la mujer con sarcasmo. Pues no parece que tengan un solo especialista competente en este hospital. Mire las manos de Matvey. Gritó, levantando la mano inmóvil de su esposo como si quisiera estamparla en la cara del médico. Arkady Lvovich apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella continuara con sus quejas, arremetiendo contra el personal como si fueran estudiantes de primer año en lugar de profesionales experimentados. Aya, sintiendo que la situación iba a peor, aprovechó el momento para escabullirse rápidamente de la habitación. Dios mío, esa mujer me trató como a un niño. Susurró a una de sus compañeras en el pasillo. Sí, y a mí me regañó porque, según ella, solo cambiamos la ropa de cama una vez a la semana en lugar de cada 3 días, añadió la enfermera, uniéndose a la conversación. A mí también me acusó de no examinar bien al paciente, intervino otro enfermero. Por un momento, todos los presentes se olvidaron de dónde estaban. La sala de descanso se llenó de murmullos y quejas, unidas por la experiencia común de haber sido humillados por aquella mujer que parecía no tener otra cosa que hacer más que señalar con desprecio las supuestas incompetencias del personal. La conversación entre los empleados continuó durante un buen rato, hasta que Arkady Lvovich, con su eterna sonrisa falsa, salió de la sala seguido por la mujer de Matvey, quien parecía a punto de estallar de furia. Ambos se dirigieron en silencio hacia el despacho del médico jefe. No pasó mucho tiempo antes de que desde allí se escucharan nuevos gritos y quejas. Parecía que la mujer no iba a ceder en su empeño de culpar a todo el personal por las condiciones de su marido. Aya apenas pudo reprimir una sonrisa al escuchar el alboroto que provenía de la oficina. Tan pronto como la escena se trasladó al despacho del jefe, los murmullos de los empleados se apagaron, y cada uno volvió a sus tareas. Aya regresó a la habitación para terminar de fregar el suelo. Mientras pasaba la fregona, notó algo que no había visto antes, una carpeta médica sobre la cama del paciente. Debe de ser de Arkady Lvovich, pensó, reconociendo el historial clínico de Matvey. Sonrió al imaginarse que el jefe, con sus prisas y su sonrisa forzada, había dejado atrás un documento tan importante. Estaba a punto de devolver la carpeta al archivo cuando algo llamó su atención. Aya hojeó rápidamente los documentos y se detuvo en la sección del diagnóstico. Había una línea que mostraba, T50, T65, tachada, con un nuevo código, K65, al lado. T50, T65, significaba envenenamiento, mientras que K65, indicaba apendicitis. Frunció el ceño, extrañada. Revisó a fondo el expediente y encontró registros de múltiples exámenes, pero ni uno solo relacionado con apendicitis. Además, no tenía sentido que un diagnóstico de apendicitis estuviera relacionado con el estado de coma en el que se encontraba Matvey. La incongruencia era evidente, y eso le hizo sospechar que algo andaba muy mal. En ese momento, Arkady Lvovich entró de nuevo en la habitación, con el rostro visiblemente tenso. Aya, ¿has visto el historial del paciente? Creí que lo había perdido, dijo con un tono que pretendía sonar casual, aunque había un rastro de ansiedad en su voz. Aya, tratando de parecer relajada, le extendió la carpeta, pero no pudo evitar decir: Doctor Arkady Lvovich, creo que hay un error en el historial. ¿Está usted seguro de que el diagnóstico es correcto? Aquí se indica un envenenamiento, pero luego lo cambiaron a apendicitis. Aya intentó que su voz sonara calmada, pero su preocupación era evidente. El médico jefe frunció el ceño, claramente irritado. ¿De qué estás hablando?, replicó con impaciencia. Eso debe de haber sido un error de los internos al rellenar el formulario. Entiendo, pero, Aya tragó saliva, consciente de que estaba pisando terreno peligroso. No hay ningún examen que justifique apendicitis,
y el estado de coma no tiene sentido en ese contexto. Arkady Lvovich la miró fijamente por un momento, su expresión oscilando entre la ira y la incertidumbre. Sin decir una palabra más, le arrebató la carpeta de las manos y salió de la habitación a toda prisa, dejando a Aya con una sensación inquietante de que había descubierto algo que no debía. ¡Qué error! Usted es médico, ¿no? Creo que acaba de llegar, dijo la enfermera, con un tono visiblemente irritado. Doctor, meta su nariz en sus propios asuntos, le respondió con frialdad la enfermera, mientras Arkady Lvovich salía de la habitación murmurando para sí mismo. Aya observaba desde el pasillo, desconcertada. Tal vez realmente hay un error en los datos, pensó. Quizás Arkady Lvovich no quiere admitirlo, o tal vez ya lo ha olvidado todo y lo ha mezclado, reflexionó. Estaba claro que algo no encajaba, pero ella no podía estar segura de qué era exactamente. Al día siguiente, comenzaron a vigilar con más atención el estado de Matvey. Por la mañana, lo llevaron a hacerse una ecografía. El médico jefe acompañó personalmente al paciente a la sala de ecografía, y Matvey estuvo allí durante un largo tiempo, regresando casi 40 minutos después. La expresión de Arkady Lvovich era de sorpresa y una sombra de temor se reflejaba en su rostro. En la sala de espera, la mujer de Matvey, nerviosa, caminaba de un lado a otro, frotando un pequeño cuaderno entre sus manos. Cuando trajeron a su esposo, la mujer corrió hacia el médico, preguntando con ansiedad. ¿Qué ocurre, doctor? Aya observó en silencio desde el pasillo. El médico, evidentemente desconcertado, frunció el ceño, dio unos pasos vacilantes hacia la ventana, y luego se dio la vuelta de golpe, diciendo: «Vamos a mi despacho». Mientras pasaba junto a Aya, murmuró algo, pero no pudo distinguir las palabras exactas. Tal vez no valga la pena, o tal vez sí. Aya intentó escuchar con más atención, pero la enfermera jefe la llamó para limpiar urgentemente una de las salas. No me gusta lo que está pasando, pensó Aya mientras frotaba el suelo. Llevo años observando a Arkady Lvovich y, aunque puede ser maleducado y grosero, no creo que sea capaz de hacer algo ilegal. Pero esta mujer, no me gusta. Tal vez esté intentando confundir a los médicos. Aya había sido testigo de más de un caso difícil de diagnosticar, y confiaba en que los médicos de su hospital podían lidiar con ello. A pesar de las dificultades, siempre habían logrado salir adelante. ¿Qué es esto?, preguntó la mujer de Matvey en voz alta, y lanzó un trapo mojado al suelo con frustración. Aya, un tanto inquieta, intentó terminar de limpiar lo más rápido posible, pero cuando finalmente terminó, la mujer de Matvey ya se encontraba en la habitación. Sentada tranquilamente en una cama vecina, leía un libro, como si todo lo que sucediera a su alrededor no le importara en absoluto. Sin ansiedad ni excitación en su rostro, Aya comprendió, en ese momento, por qué aquella joven tan hermosa era tan diferente de los demás familiares y pacientes cercanos. En su rostro no había ni desesperación ni horror, esos sentimientos que la gente suele mostrar cuando oye las palabras, coma, cáncer, inválido. Toda la tristeza y pena que se podía leer en su cara era como si le hubieran comunicado la muerte de un hámster o la pérdida de un bolso, nada más. Y si era su esposa, seguro que no sería por mucho tiempo, pensó Aya. Aya sintió una mezcla de rabia y lástima. Le daba una pena terrible ese hombre, que sin duda había vivido mucho tiempo con esa frialdad que apenas parecía importarle nada. «¡Qué gente!», pensó Aya con un suspiro, mientras una delgada voz interrumpió sus pensamientos. Al mirar a su alrededor, vio que era la joven, quien, al encontrarse con Aya, esbozó la sonrisa más cálida que pudo. «¿Qué pasa?», preguntó Aya, mientras se inclinaba ligeramente hacia la chica, que se veía claramente avergonzada. «Olvidé dónde está el baño», murmuró la joven, sonrojada. «Oh, eso definitivamente no es un problema», respondió Aya, con una sonrisa amable. Tomó a la niña de la mano y la condujo por el pasillo hasta la puerta del baño, esperando a que la chica no se perdiera al regresar. Sin embargo, no se le permitió acompañarla de vuelta a su habitación, ya que Vera Anatolievna, la trabajadora social a cargo de la joven, se acercó en ese momento. «Hola», saludó Vera Anatolievna, asintiendo con la cabeza mientras tomaba a la niña por el codo y la guiaba rápidamente hacia la sala. Aya se quedó atrás,
observando en silencio. Sin embargo, no pudo evitar interrumpir, preguntando. ¿Podría decirme, por favor, cómo puedo ponerme en contacto con el director de su hogar infantil? Vera Anatolievna se detuvo de repente, entrecerrando los ojos mientras miraba a Aya de pies a cabeza. Sus ojos brillaban de irritación y algo más, miedo. ¿Por qué quieres saber?, preguntó, desconfiada. Aya, sin inmutarse, respondió con cierto tono altanero. Me gustaría saber sobre la posibilidad de adoptar a Marta. Al escuchar esto, Marta se estremeció. Dejó de observar la pared blanca del pasillo y miró a Aya con unos ojos llenos de esperanza, miedo e incredulidad. No estoy segura de que reúnas las condiciones necesarias para la adopción, dijo Vera Anatolievna, pero tras una breve pausa, añadió con una amplia y alegre sonrisa. Pero yo podría ayudarles con eso. Aya, sin perder de vista a la joven, sonrió con satisfacción y dijo. Sería maravilloso. Intercambiaron números de teléfono y, tras un breve saludo, las mujeres se marcharon. Ella regresó a terminar su trabajo, pero durante todo el tiempo estuvo pensando en la mirada de Marta, que mostraba tantas emociones diferentes que era difícil saber cuál de ellas predominaba. Iré a verla al final del día. Espero que no le importe, pensó, pero esa tarde no tuvo la oportunidad de visitarla. Marta fue llevada para un tratamiento que duraría mucho tiempo después de una larga y agotadora jornada de arrestos. Al día siguiente, por la mañana, se apresuró a ir a la habitación de Marta, con la esperanza de tener tiempo suficiente para hablar sobre el asunto. Sin embargo, tan pronto como cruzó el umbral del hospital, cualquier pensamiento sobre la conversación se desvaneció al instante. El ambiente en el vestíbulo era tenso y pesado. Las enfermeras, que normalmente se reunían en grupos para intercambiar los últimos cotilleos sobre los pacientes, estaban sentadas solas en varios rincones. Los médicos, como es costumbre, estaban ausentes y el mostrador de administración también lo estaba. Las enfermeras trabajaban sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Lube, ¿qué pasa?, preguntó Aya a una de sus compañeras. ¿Por qué me molestas?, respondió Lube con tono molesto. Hace unos minutos anunciaron una operación urgente. El médico jefe gritaba a todos como si fuera él quien. Nos puso a todos en las esquinas y luego se dispersó, dijo, mientras se restregaba las manos como si intentara quitarse de encima a Arkady, que estaba a su lado. No tengo tiempo para esto. Ya que estás aquí, adelante y ayuda. Aya, mentalmente, pospuso la conversación con Marta para el día siguiente, considerando que el ambiente estaba tenso. Ese día, Arkady Lvovich parecía haber recordado las normas del reglamento sanitario y exigía estrictamente su cumplimiento, aunque éstas no se cumplían desde hacía años. Cualquier pregunta o protesta era rechazada con firmeza. Las palabras de Arkady Lvovich eran tan rotundas que Aya sabía, por su experiencia, que cualquier comentario durante ese momento podía costarle su trabajo. Sin embargo, había un pequeño truco, una astucia que él desconocía. Todas las órdenes de su jefe debían cumplirse rápidamente, pero no siempre con eficacia. Gracias a esta táctica, Aya logró pasar el almuerzo sin problemas. Todo esto provocó el disgusto de sus compañeros, pero ninguno de ellos se atrevió a acercarse a ella para averiguar cómo lograba evitar las quejas de su jefe. Aya estaba en el OBD, orgullosa de sí misma, cuando de repente alguien la agarró por el dobladillo de su bata. Marge, me asustaste al inclinarte hacia abajo, exclamó. En sus manos había un papel con una inscripción: el tío en coma morirá hoy, lo matarán. Aya lo leyó varias veces, pero no lograba entender lo que quería decir la niña. No podía creer que Marta fuera capaz de hacer una broma tan macabra. Recordando los eventos de los últimos días, se preguntó si acaso una niña podía saber algo que ella misma ignorara. No lo sé, tal vez se haya dado cuenta de algo, aunque esté equivocada, pensó Aya, mientras evaluaba si merecía la pena investigar más. Después de todo, la niña había acudido a ella en busca de ayuda. Dejando de lado sus dudas, se dirigió al mostrador de la recepcionista. Caminó por el pasillo, con la intención de preguntar a sus colegas por Matvey, pero justo a tiempo lo vio. Su primer impulso fue correr tras él, pero se detuvo y se volvió hacia la recepción. «Deténganse», gritó,
dándose cuenta de que sus palabras no surtían el efecto deseado. Entonces, añadió con más insistencia, inmediatamente. Ordenó cuidadosamente los papeles sin darse cuenta de lo que buscaba, convencida de que debía encontrar algo crucial. Al principio no halló nada, pero luego, en la última hoja de papel, vio algo que la hizo helarse. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Aya, apresurándose hacia el ascensor. No estaba a tiempo. El médico jefe del hospital, Arkady Lvovich, estaba en la entrada del quirófano. Aya observó horrorizada cómo, con su extraña sonrisa, actuaba de forma automática. Se dio cuenta con espanto de que algo no estaba bien. ¿Cómo es posible que alguien con tantos años de experiencia, como Arkady, cometa un error tan grave?, pensó ella, sintiendo una creciente angustia. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, ya estaba frente al quirófano. Allí, vio a Arkady Lvovich de pie sobre el cuerpo del paciente, sus manos moviéndose de manera inquietante. Aya reaccionó con rapidez, se puso una bata y se lavó las manos a la altura del codo, mientras el personal intentaba detenerla. Sin dudarlo, Aya empujó al médico jefe y le arrebató el bisturí de las manos. El personal se quedó atónito por un momento, mirando al paciente. Aya respiró hondo y, con una habilidad sorprendente, hizo una incisión. Las órdenes rápidas y claras de la mujer empezaron a hacer efecto en el personal médico, que rápidamente se puso en acción. Algunos intentaron despertar a Arkady Lvovich, pero al ver que no respondía, se decidió sacarlo del quirófano. La operación continuó sin incidentes, aunque al principio las enfermeras intentaron dar lecciones a Aya, comentando cada uno de sus movimientos. Sin embargo, Aya las detuvo bruscamente, y sus manos, como si nunca hubieran dejado de operar, siguieron su curso con precisión, sin que un solo movimiento se desvíe. Las incisiones fueron perfectas, y tras una hora de arduo trabajo, la operación llegó a su fin. Aya ató el último punto con destreza. «Ha sido perfecta», dijo una de las enfermeras, mientras el anestesista asintió en silencio, reconociendo la impecable labor. Aya les dio las gracias a todos y salió del quirófano, sintiendo una satisfacción inesperada. «Si Dashe pudiera verme, probablemente diría que hice un gran trabajo», pensó. En ese momento, se sintió orgullosa, pues la tormenta emocional que la había sacudido desde el funeral de su hija por fin se había calmado. Aunque no había estado a la altura de las expectativas de su hija, ahora había salvado la vida de otro hombre, y lo había hecho de manera impecable, lo que la llenó de una fuerza y orgullo extraordinarios. Sin embargo, le esperaba un desafío mucho mayor que la operación, una confrontación con el médico jefe y la esposa de un paciente, quien estaba a punto de despertar del coma. Aya salió al pasillo y, sin querer, se topó con Arkady Lvovich, cuyo rostro estaba enrojecido de ira. Arkady no pudo controlar de inmediato sus emociones, y la tensión era palpable. Finalmente, entre dientes, murmuró: «Estás despedida. Sal de este hospital y no quiero verte nunca más». Aya entornó los ojos. Desde que había comenzado a trabajar en el hospital, había tolerado las actitudes groseras e irrespetuosas, incluso los insultos. Pero el comportamiento de Arkady la hizo estallar en ira, como si la chispa de una cerilla se hubiera encendido en su interior. «¿Cómo te atreves?», gritó con tal fuerza que su voz resonó en los pasillos y, probablemente, en los edificios vecinos. «Casi matas a un hombre y ahora intentas culparme a mí». Arkady se quedó pasmado un momento, pero ese breve instante fue suficiente para que Aya tomara el control de la situación. «Eres un ser insignificante», continuó Aya, desbordada por la indignación. «Te has pasado todo este tiempo intentando elevar tu ego a costa de humillar y ridiculizar a los demás, a los que están por debajo de ti en rango y estatus. Eres un joven patético, incapaz de valorar la vida humana, dispuesto a sacrificarla por tus propios intereses. ¿Recuerdas el juramento hipocrático? Porque lo estás violando, junto con todos los principios de la medicina y la humanidad». El médico jefe quedó completamente atónito ante las palabras de Aya, sin saber cómo responder a la furia que ella había desatado. La ira de Aya no se disipaba, y las palabras del médico jefe le retumbaban en la cabeza. Arkady Lvovich la miraba fijamente, incapaz de articular una palabra, como si el golpe emocional la hubiera dejado sin aliento.
Aya, por su parte, había estado a punto de lanzar un par de frases mordaces y marcharse con la cabeza bien alta, pero la puerta del quirófano se abrió, interrumpiendo su furia. El anestesista salió y se acercó a ella. Está volviendo en sí, dijo el anestesista, mirando al paciente que comenzaba a recuperar la conciencia. Ya puede ser trasladado a la sala. Aya, desconcertada, se quedó en silencio. Había pasado tanto tiempo sin que nadie la llamara médico, que no sabía qué responder. Sin embargo, la ayuda llegó inesperadamente. Una de las enfermeras, que había estado asistiendo a Aya durante la operación, tomó la iniciativa. Doctor, no se preocupe, dijo la enfermera con seguridad. Lo haremos nosotros. Aya intentó retirarse en silencio, pero todos la observaban con atención. Murmuró unas palabras de agradecimiento, pero la mirada del médico seguía siendo confusa y distante. Sin embargo, no había tiempo para explicaciones. Hablemos en otro sitio, sugirió Aya, dirigiéndose a Arkady Lvovich, quien asintió sin comprender bien la situación. Juntos, caminaron en silencio hacia su despacho. Cuando llegaron, el médico cerró la puerta detrás de ellos, y fue entonces cuando Aya se dio cuenta de algo que no había previsto. Él llevaba un manojo de llaves en las manos. En ese momento, comprendió que no solo le estaba prohibido acercarse a la sala de operaciones, sino que tampoco podría ver a la mujer que acababa de operar. ¿No tendrías al menos algo de compasión?, pensó Aya, mientras la puerta del despacho se cerraba tras de ella. La sensación de injusticia le envolvía, y su mente comenzaba a correr en varias direcciones, preguntándose si lo que había hecho, por más correcto que fuera, podría tener repercusiones. ¿Te das cuenta de que ahora te pueden demandar?, murmuró Arkady, al fin rompiendo el silencio. Las palabras le cayeron a Aya como una pesada losa. Demandarte, dijo Arkady Lvovich, visiblemente cansado, mientras se dejaba caer en el pequeño sofá de su despacho. ¿Cómo sabes qué y cómo operar? Yo era cirujano. Sé que intentaste matar a un paciente. Las palabras de Aya hicieron estremecerse al médico, quien golpeó el reposabrazos del sofá con el puño, furioso. No te atrevas a acusarme sin pruebas, exclamó. Tú irrumpiste en el quirófano y empezaste a operar sin autorización. No creo que tengas los conocimientos necesarios para hacerlo. Solo eres una ordenanza, eso es todo lo que eres. Aya se quedó en silencio, casi sorprendida por la vehemencia del médico. A pesar de la tensión, no pudo evitar responder con un tono cortante. ¿Estás bromeando? Las lecturas hormonales no son algo vergonzoso. Un cirujano tan experimentado como tú debería entenderlas. Hasta un estudiante podría interpretar estos valores, respondió Aya, señalando las pruebas de los niveles hormonales que había analizado. No tienes derecho ni siquiera a mirar el historial médico del paciente, y mucho menos a tocarlo. Pero de repente, el apasionado discurso de Arkady se vio interrumpido por un golpe en la puerta de la enfermería. Una enfermera asomó la cabeza rápidamente, mirando de reojo tanto a Aya como a Arkady Lvovich. Stoyanov, dijo, con nerviosismo, pidió que llamaran al cirujano, miró brevemente a Aya y luego al médico jefe como si quisiera decir algo más, pero prefirió marcharse rápidamente. Aya, desconcertada por el abrupto cambio, levantó una ceja interrogativamente y siguió al médico jefe mientras se dirigían hacia la habitación del paciente. Antes de llegar, oyó la voz airada de la esposa de Stoyanov, que estaba gritando con rabia. ¿Qué clase de médicos tienen ustedes? Si en vez de operar a mi marido, le hacen otra cosa. Estaba de pie junto a la cama, con la espalda pegada a la pared, mientras una enfermera asustada la observaba sin saber cómo reaccionar. La mujer, encolerizada, pasó a dirigir su furia hacia Aya y Arkady Lvovich al entrar en la habitación. Y aquí están los responsables de este desastre, gritó, lanzando miradas acusadoras. Mientras la esposa de Stoyanov continuaba su reprimenda, Aya hizo un gesto sutil hacia la enfermera, quien, con los ojos llenos de lágrimas, salió rápidamente de la habitación. En ese momento, la mirada de Aya se posó en Stoyanov. El hombre había recobrado la conciencia y, para su sorpresa, se veía sorprendentemente bien para alguien que acababa de someterse a una cirugía abdominal. ¿Cómo se encuentra?, preguntó Aya, acercándose al paciente.
Antes de que la esposa pudiera interrumpir, él levantó la mano y habló con firmeza. ¿Quién permitió que esta mujer viniera a mí? Dijo, mirando a Aya y luego a Arkady Lvovich, que intercambiaron una mirada desconcertada. Se miraron el uno al otro, y luego Matvei, visiblemente confundido, habló. Usted preguntó por su mujer, pero, se interrumpió, mirando a Aya. No es mi mujer. Matvei, ¿qué estás diciendo? Preguntó la mujer en voz baja, mientras tomaba suavemente la mano de él. Para mí no eres nadie, estamos divorciados. Vete, le ordenó. Ella se dio cuenta de que la operación debía realizarse de inmediato, pero la tensión era palpable. Te has equivocado de operación, exclamó la exmujer, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Cómo explicas eso? Aya, observando su rostro, juró que vio una sonrisa despectiva que no tenía permiso para mostrar. Arkady Lvovich permaneció impasible. Efectivamente, nos hemos equivocado, dijo Aya, aunque la indignación por ser incluida en la culpa era evidente en su voz. No habíamos estudiado los análisis lo suficiente, pero hemos detectado el error a tiempo y lo corregimos sin que eso afectara a su salud. No obstante, el motivo de su coma sigue sin explicación. Eso no es culpa del hospital ni del personal. Aya se apresuró a añadir. El personal se encargó de todo. Stoyanov frunció el ceño al escuchar la explicación. La intoxicación fue provocada por el uso sistemático de etanol, comentó, pero miró a Aya con desconfianza. Aunque sospecho que no fue usted quien lo consumió. Aya negó con la cabeza. Sus constantes vitales se estabilizaron lentamente. Actualmente, aún tiene un porcentaje decente de la sustancia en la sangre, pero con el tratamiento adecuado, se recuperará. Stoyanov permaneció en silencio un momento, mirando a su exmujer con incredulidad. Finalmente, rompió el silencio. Tenemos un hijo, dijo, asombrado. La mujer, sin embargo, reaccionó con frialdad. Tienes un piso y yo he pagado su educación durante años, dijo, pero no sin cierto resentimiento. Mientras tú te gastabas todo el dinero en ti misma. Atónito y aún en shock, el hombre mantenía la mirada fija en la mujer que había sido su esposa. Cerraste todas las cuentas y no me dejaste acercarme. No sabía cómo conseguir dinero. Mi hijo no solo tiene que vestirse bien, también debe viajar al extranjero, su voz se quebró con emoción. Por ley, tus ahorros pasarán a tu hijo en caso de que algo me suceda, gritó, furioso. Aya se estremeció ante sus palabras. Se limitó a dar un corto respiro y comenzó a tomar sus cosas, marchándose en completo silencio. Antes de que la puerta se cerrara, vio a Marta, que estaba parada detrás de ella, apoyada contra la pared como si estuviera esperando. Voy a recoger mis cosas, dijo Aya, girándose para marcharse, pero en ese momento, Matvei la llamó. Aya se detuvo y se esforzó por recordar si había visto antes a este hombre, pero no estaba segura. Aya observó al hombre por un momento, su rostro alargado, el cabello castaño claro y los ojos azul claro le resultaban extrañamente familiares. Qué parecido con Marta, pensó, aunque no podía precisar de dónde conocía a este hombre. No me conoces, debo haber trabajado en otro hospital y haberte visto allí, dijo él, como si leyera sus pensamientos. Usted fue quien realizó la operación, explicó, y en su voz había una ligera esperanza. Aya lo miró desconcertada, sin saber qué responder. El momento se alargó unos instantes, hasta que Arkady Lvovich intervino, aclarando la situación. Aya estuvo presente en la operación como consejera, ya que aún no es cirujana, dijo el médico jefe, de forma algo vacilante. Pero, se podría decir que fue una colaboración. Matvei, al escuchar esto, sonrió con alivio, aunque también parecía un poco inseguro. Me alegro de oír eso. He oído hablar muy bien de ti y te he visto trabajar. Eres una gran especialista, asintió, y agregó. Ahora necesitas descansar. Volveremos más tarde. Arkady Lvovich puso una mano en el hombro de Aya y, sin más, la condujo hacia la salida de la habitación. Aya, nerviosa, miró al pasillo con ansiedad. Marta no aparecía por ninguna parte. Al principio, pensó que quizás había estado equivocada,
pero cuando la vio, corrió en su dirección, como si la hubiera estado esperando. Voy a por mis cosas, dijo Aya, con tono sombrío. Había trabajado en este hospital lo suficiente como para sentirme unida a él. Qué pena, pensó. Es un buen equipo, está cerca de casa y la paga es buena. Arkady Lvovich, al ver su expresión, murmuró mientras se dirigían a su oficina. Vuelve mañana media hora antes para discutir todo esto. Aya lo siguió, aunque un poco insegura. Entonces, ¿no estoy despedida?, preguntó, intentando entender lo que sucedía. Todavía no, respondió Arkady, y luego, con tono bajo, añadió, me preguntaba cómo voy a encubrir este incidente. Aya, por un momento, se sumió en sus pensamientos, pero recordó a Marta y cómo no había podido hablar con ella la noche anterior. Sin perder tiempo, se apresuró a la habitación de la chica, invadida por una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando cruzó el umbral de la habitación, todos sus temores se disiparon. Marta, como si la hubiera estado esperando, saltó de la cama y corrió hacia Aya. «¿Tu tío está bien?», exclamó Marta con un brillo de emoción en los ojos. Aya la miró atentamente. «Sí, le has salvado la vida», respondió, aliviada. «¡Hurra!», gritó Marta, saltando de emoción mientras las lágrimas de alegría llenaban sus ojos. «El tío, cuando vino a visitarnos al orfanato, me regaló una muñeca muy bonita y una chocolatina. Y cuando se enteró de que me acosaban los otros niños, les habló con severidad, y les dejó en paz», recordó Marta con una sonrisa. «¿Te gustaría vivir con él?», preguntó Aya. «Sí», respondió la niña con seguridad. «Todos los niños del orfanato quieren que se los lleve a casa porque tiene mucho dinero, nos enteramos por los cuidadores». Aya observó a Marta, pensando por un momento. La niña, con un tono melancólico, añadió: «Me gustaría vivir con mi padre». Aya estaba a punto de contarle sobre su infructuosa búsqueda de su propio padre, pero algo la hizo detenerse. Un pensamiento fugaz pasó por su mente, pero no logró atraparlo. Decidió que, en su debido tiempo, compartiría con Marta su búsqueda. «Sabes, me gustaría que vivieras conmigo», dijo con delicadeza. Marta pensó por unos largos instantes, eligiendo cuidadosamente sus palabras, antes de mirar a Aya y responder: «Y intentaremos encontrar a mi padre». «¿Es cierto?». «Por supuesto», respondió Aya, sonriendo. «Intentaremos encontrarlo. Y si lo conseguimos, podrás vivir con él. Y yo vendré a visitarte». «Si eso ocurre, yo también quiero vivir feliz contigo», dijo Marta, extendiendo su manita para estrecharla. Aya, con una sonrisa, estrechó la mano de Marta con cariño. Durante un rato, ambas hablaron de cómo cambiarían sus vidas cuando Marta se mudara con Aya. Estaban felices y emocionadas por el comienzo de algo nuevo. Se despidieron, y Aya se fue a casa, recordando dónde guardaba el papel con el número de teléfono de la tutora de Marta. Mientras tanto, Marta, aún imaginando su nueva vida, se quedó dormida. Al día siguiente, Aya ya tenía la lista de condiciones y documentos necesarios para la adopción de Marta, lista para dar el siguiente paso en su sueño de crear una nueva familia. Las condiciones y documentos para la adopción de Marta empezaban a tomar forma con el apoyo de Vera Anatolievna, la tutora de la niña. Ella le prometió a Aya que le traería un certificado de Marta y otros documentos necesarios. Según las estimaciones de Aya, podría recibirlos en una semana. Este avance la llenó de una alegría inmensa, tan grande que eclipsó incluso la preocupación de que pudieran despedirla o demandarla. La posibilidad de adoptar a Marta, a pesar de las dificultades laborales que se presentaban, se sentía como la decisión más leal y firme que había tomado en mucho tiempo. De hecho, Aya sentía que debía seguir adelante con ello. Llena de confianza y alegría, Aya no fue a trabajar esa mañana. Al llegar al hospital, sonrió a todos y deseó buenos días. Varios compañeros se detuvieron sorprendidos al verla, pero ella no se dio cuenta de nada, sintiendo por primera vez desde la muerte de su hija una sensación de paz. Fue directo al mercado, pero en el camino, una enfermera la detuvo, pidiéndole que fuera a la habitación de Stoyanov. Aya preguntó por qué,
pero la enfermera le dijo que el paciente había solicitado verla en cuanto llegara. Aya suspiró, no le gustaba que su visita a la niña se viera interrumpida una vez más, pero, resignada, se dirigió hacia la habitación de su reciente paciente. Cuando llegó, encontró a Stoyanov trabajando con su portátil y su teléfono. «Hola, doctor», saludó Aya. Matvey dejó inmediatamente todo lo que tenía en las manos y, con una mirada seria, le dijo: «Me gustaría pedirte que solicites un puesto de trabajo conmigo». Aya se quedó completamente desconcertada. No esperaba para nada una oferta de trabajo. «Perdón, ¿por qué quiere ofrecerme un trabajo?», preguntó, sin saber qué decir. «Sé que probablemente te despidan hoy, así que te pido que vengas a trabajar conmigo. Y aunque no te despidan, tendré un sueldo mayor», explicó Matvey, sonriendo, aunque sus ojos reflejaban seriedad. «No sé, como médico personal o cuidador, lo que prefieras. Lo principal es que necesito un médico cerca». Aya salió de la habitación aturdida. Los pensamientos se agolpaban en su mente y ni siquiera recordaba hacia dónde iba. «El trabajo no es un lobo en el bosque», pensó Aya, recordando el refrán. Con ese pensamiento, sus preocupaciones pasaron a un segundo plano. Se sintió llena de energía nuevamente, con paso firme y decidido, y se dirigió a la habitación de Marta. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de entrar, fue detenida una vez más. Aya, ya sin poder contener su frustración, se quedó mirando a la enfermera, que la llamaba con inseguridad. «Matvey Arkedilbovich», respondió rápidamente la chica, añadiendo: «Está en el despacho». Aya, con las manos a los lados, se contuvo, pero en silencio, se dirigió hacia la oficina del médico jefe. Al cruzar el umbral, Arkady Lvovich comenzó a explicar la situación. «Le hemos explicado todo al paciente Stoyanov, y hemos llegado a un acuerdo. Él no tiene nada que reclamarnos y no le importa cómo sucedió todo. Lo importante es que está vivo y se está recuperando». El médico hizo una pausa, y continuó: «Le mantendremos en su puesto durante el próximo año. Sus horas extras y bonificaciones quedan anuladas, pero aparte de eso, todo sigue igual». Aya sonrió ante lo absurdo de la situación, y la cara de satisfacción del médico cambió de inmediato. La sorpresa y la incomprensión se mezclaron en su rostro. «¿Cree usted que es importante para mí trabajar aquí? ¿Qué me moriría sin este lugar? No siga soñando. Déjelo como quiera, pero no me toque más». Con estas palabras, Aya cerró la puerta de un portazo y salió al pasillo, dirigiéndose rápidamente hacia el mercado. Al llegar, vio que Marta parecía estar esperándola. Estaba sentada en la cama más cercana a la puerta, mirando al suelo. Cuando la puerta se abrió, Marta se levantó de un salto. «Tía, ¿podemos ir a ver a ese tío que estaba en coma?», preguntó entusiasta. Sin esperar una respuesta, Marta la arrastró del brazo hasta el pasillo y la condujo rápidamente hasta la habitación de Matvey. Entraron en la habitación, y Marta se precipitó hacia el hombre, que ni siquiera había reiniciado su teléfono y lo había dejado tirado sobre la cama. Matvey extendió los brazos hacia la chica, mientras acariciaba su cabello. Aya observó la escena, sintiendo que no solo se parecían, sino que eran como dos gotas de agua. «Dios mío», murmuró Aya en voz alta, y sin pensarlo más, se dirigió hacia la recepción. Marta y Matvey la despidieron con miradas de sorpresa. Aya pidió a sus antiguos compañeros que le dieran las tarjetas. En una de ellas, leyó: «Matvey Denisovich Stoyanov, la madre de Marta». Aya leyó en la tarjeta del hombre, recordando las palabras de Marta: «Sé con certeza que se llama Denis Matveyevich». Se había confundido al leer la tarjeta de Marta, pero Aya no la miró más. Con determinación, abrió los resultados de los análisis de sangre tanto de Marta como del hombre. Leyó en uno de ellos: «segundo positivo», y desvió la mirada hacia el otro. «Segundo positivo». Había pasado casi un mes desde el día en que Aya convenció a Matvey Denisovich de hacerse una prueba de ADN, y su corazonada se había confirmado. Resultó ser el padre de Marta. Con simples cálculos, pudieron averiguar quién era la madre de la niña, pero ni ella ni el padre deseaban conocerla. Matvey, al enterarse de la verdad,
se ofreció como tutor de Marta, y ella aceptó. Juntos, comenzaron una nueva etapa, viviendo bajo el mismo techo. Debido al carácter itinerante del trabajo de Matvei, no podía estar con Marta todo el tiempo, por lo que razonó que Aya sería capaz de cumplir las funciones de un padre en su ausencia, como llevar a la niña al hospital o a la escuela. Así, Aya, Matvei y Marta vivieron juntos durante 3 años. Después de 2 años más, Marta se llamaba orgullosa hermana de 2 inquietos gemelos. Gracias por elegirme. Llevamos 4 años escribiendo historias para ustedes y esperamos que vuelvan al canal de las nuevas emociones. Todo lo mejor.